se ve dentro de las clases, ¿verdad? Entonces, si ustedes escuchan las clases en vivo, que de hecho las suben a la plataforma, no soy yo, ¿verdad? Sino que por parte de la universidad, pues tienen esa facilidad, ¿verdad? Hacia ustedes de que suben las clases específicamente para que ustedes puedan retroalimentar y volverlas a escuchar. Entonces, si hubiese algún inconveniente con la transmisión o con el audio, por favor, me la hacen saber a través del correo del curso. Bueno, entonces, transmisión o con el audio, por favor, me la hacen saber a través del correo del curso. Bueno, entonces, comentarles eso, ¿verdad? Y que siempre pues está habilitados los videos pregrabados de YouTube, ¿verdad? Para que ustedes también puedan escucharlos previamente a las clases y que ustedes ya vengan pues con cierta información previa al desarrollo de las mismas, ¿verdad? Entonces eso les va a facilitar a ustedes la comprensión de la temática, ¿sí? En ese sentido, pues, que tomen en cuenta que a partir de la clase de hoy, ¿verdad? Ya la semana número 7, a partir de hoy, pues entra el contenido para el segundo parcial, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta y que pues esta semana en continuación a los temas que hemos venido abordando, ¿verdad? Relacionado a las fuentes del derecho. Recordaremos nosotros de que la ley es una de las fuentes formales del derecho, entonces hoy vamos a dedicar esta clase específicamente para el desarrollo del proceso de formación de una ley, ¿verdad? Porque, como ustedes recordarán, la ley del organismo judicial establece en el artículo 2 que la fuente de nuestro ordenamiento jurídico es la ley, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, es importante que nosotros, como futuros profesionales, pues conozcamos el desarrollo, el procedimiento específico para la creación de una ley, ¿verdad? Es decir, cómo es que en Guatemala surgen a la vida jurídica las leyes que forman parte de nuestra legislación, de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, yo espero que estén visualizando la presentación. En ese sentido, pues indicarles, ¿verdad? Que ese es el tema para la clase de hoy, ¿verdad? El proceso de formación de una ley. Siempre acá ustedes pueden identificar el correo del curso, ¿verdad? fg028@urrural.edu.gt. Y seguidamente, pues vamos a abordar lo que es el objetivo de la presente clase. Al respecto, es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, analice, aprenda y aplique acerca del proceso de formación de la ley, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un paréntesis, comentar, yo me imagino de que ustedes pues están al tanto, ¿verdad? De un tema que fue muy sonado la semana pasada y la antepasada, ¿verdad? Relacionado a la iniciativa de ley 5272, ¿verdad? Ley para la protección de la vida y la familia, y que dio vida al decreto 18-2022, ¿verdad? Pero que dicho decreto fue archivado por el Congreso de la República. Existía ahí la situación, ¿verdad? De si dicho decreto pues había nacido a la vida jurídica, si en un momento formó parte de nuestra legislación, y la respuesta es que no. Ahora pues nosotros lo vamos a abordar en clase y por eso es que les hago este contexto, porque esta ley o este decreto, ¿verdad? No en ningún momento cumplió con todo el proceso de formación de una ley, ¿verdad? Entonces se quedó en el camino, ¿verdad? Fue archivada por el Congreso de la República e incluso el presidente ya se había manifestado, ¿verdad? Al respecto, indicando de que si dicho decreto llegaba a su despacho, pues que lo iba a vetar, ¿verdad? Es decir, que lo iba a rechazar para sugerir cualquier tipo de cambio, ¿verdad? Hacia el legislativo, ¿verdad? Entonces, todo este contexto es con la finalidad de que nosotros siempre estemos al pendiente de las noticias, más si se trata de temas legales, de temas de iniciativas de ley,
¿verdad? Como lo es en este caso, porque son leyes o iniciativas, ¿verdad? Que nosotros como profesionales tenemos que tener la capacidad de identificar si dichas iniciativas vulneran primero nuestra legislación interna, ¿verdad? Nosotros recordemos que nuestra Constitución establece de que ninguna ley puede venir a contrariar la misma, ¿verdad? Porque si no son nulas ipso iure, es decir, que son nulas de pleno derecho. Y al efecto, pues tenemos una Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Que si una ley llega a salir, llega a ser publicada y siempre van a haber instancias tanto del Estado, ¿verdad? Como lo puede ser la Procuraduría General de la Nación, que plantee una inconstitucionalidad, ¿verdad? Sea total o sea parcial, ¿verdad? Referente a este tipo de leyes que vienen a afectar en su generalidad a derechos fundamentales, ¿verdad? Derechos humanos fundamentales como lo es la salud, la vida, ¿verdad? El debido proceso. Entonces, tener en cuenta siempre esto. También sociedad civil, ¿verdad? Hay muchas organizaciones que cuando surgen este tipo de leyes, más si les afecta en forma directa, también plantean algún tipo de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y pues la Corte de Constitucionalidad, como ente facultado según nuestra Constitución, para verificar la constitucionalidad de las leyes, pues se debe encargar al respecto, ¿verdad? De hacer un análisis muy profundo, ¿verdad? Y emitir una resolución, ¿verdad? Si consideran que dicha ley efectivamente es inconstitucional en forma, puede ser en forma total o en forma parcial, ¿verdad? Entonces, con todo este contexto es como les indico, ¿verdad? Para estar siempre al pendiente de las noticias en relación a este tipo de temas que impactan en forma negativa, ¿verdad? O en forma positiva en nuestra sociedad, ¿verdad? Ya que esta ley pues sí tenía muchos aspectos que venían a ser perjudiciales en el sentido de las mujeres, ¿verdad? No vamos a entrar a ahondar en el tema, pero sí es importante que hayan leído este tipo de noticias, ¿verdad? Y que tengamos ya un contexto de cómo es que se forman las leyes en Guatemala. Bueno, entonces con toda esta información, vamos nosotros a continuar con la temática de la clase. Indicar que la ley, ¿verdad? Como fuente formal, como ya lo hemos indicado, ¿verdad? Es una fuente formal directa de nuestra legislación, así está establecido en la ley del organismo judicial. Entonces, pues se habló acerca de la necesidad de que las fuentes formales sean introducidas al sistema de derecho a través de un proceso especial, ¿verdad? ¿Cuál es ese proceso especial? Pues es el proceso de creación de una ley, ¿verdad? En el caso de la ley, este es denominado proceso de formación de la ley, ¿verdad? Ese es el nombre técnico, jurídico, ¿verdad? Para determinar el proceso de creación de una ley nueva. Y se encuentra contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo, mejor dicho, 174 al 181. Vamos a ir abordando estos artículos, pero se los dejo acá, ¿verdad? A manera de, pues, de tarea voluntaria. Ustedes, por favor, se den a la tarea de leer estos artículos, ¿verdad? Esto nutre mucho, les va a dar mucho contexto de cómo se da el proceso de formación de una ley. Ahí está bien específico y está complementado en la ley del organismo legislativo, ¿verdad? O más que complementado, está desarrollado, ¿verdad? Porque acá ya está mucho más específico, en donde se establece ya más a detalle, ¿verdad? El paso a paso de formación de una ley, ¿verdad? Es decir, todas aquellas acciones que se realizan dentro del organismo legislativo o dentro del Congreso para crear una ley, ¿verdad? Y que como tal, pues surta efectos legales. Y lo encontramos regulado del artículo 109 de la ley del organismo legislativo al artículo 133. Entonces también, ¿verdad? Para que ustedes pues le puedan dar una lectura, complementar la información respectiva, ¿verdad? Respecto al proceso de formación de la ley, puesto que acá en clase pues no nos daría tiempo de revisar todos los artículos, ¿verdad? Como yo les comentaba a los otros grupos, me hubiese encantado de que al momento de hablar de este tema, pues
que hubiese sido en forma presencial, ¿verdad? Pero esto es lo que hay, entonces tenemos que aprovechar la oportunidad para conocer de este tema específicamente, ¿verdad? Ya que hubiese sido muy interesante escucharlos, hacer un tipo de interacción al respecto, ¿verdad? ¿Qué opinan con relación al proceso de formación de la ley, ¿verdad? Bueno, entonces, continuando con el proceso de formación de la ley, primero vamos a identificar de que existen ciertos organismos estatales que tienen la facultad, ¿verdad?, de tener iniciativa de ley. Ahorita lo vamos a identificar. Solo reviso el correo para ver de que todo esté bien. Ok. No hay nada, entonces parece ser de que ustedes me escuchan perfectamente. Sí. Ok. Entonces, en ese sentido, como les indicaba, ¿verdad? De que hay determinados organismos estatales que pueden proponer un proyecto de ley, ¿verdad? De hecho, es un anteproyecto, ¿verdad? Ya vamos a identificar que inicialmente se le conoce como un anteproyecto y para que ya se le conozca como proyecto es porque ya se presentó ante el Congreso de la República. Entonces, primero vamos a identificarlo de que, como definición, ¿verdad? De qué es una iniciativa. Tenemos que es la potestad señalada por la ley fundamental, en este caso, pues de la Constitución, ¿verdad? Específicamente, que tienen determinados organismos estatales para proponer un proyecto de ley al Congreso. ¿Verdad? Entonces, esa es la definición de qué es iniciativa de ley, ya que esto es el punto de partida para iniciar con el proceso de formación de una ley, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar en el artículo 174 de la Constitución Política. Quienes la tengan a la mano, pues pueden ir llevando la lectura. En el artículo 174 establece iniciativa de ley. Indica que tienen iniciativa de ley para la formación de las leyes, los diputados al Congreso, ¿verdad? Primeramente, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, son 5 los organismos estatales que están facultados legalmente, ¿verdad? Para poder proponer algún proyecto de ley, ¿verdad? Algún tipo de legislación que sea necesaria, ¿verdad? Como nosotros sabemos, el derecho es cambiante. Ya lo hemos hablado, va evolucionando, van surgiendo nuevas necesidades de regulación. Entonces, pues acá tenemos, ¿verdad? Primeramente los diputados, que son los principales obligados, porque son los que llevan a cabo el proceso de formación de una ley, ¿verdad? Que deben determinar las necesidades sociales para poderlas convertir en ley, ¿verdad? Y que esto pues esté bien delimitado y especificado. Entonces, en ese sentido, luego continuamos con el organismo legislativo y la Corte Suprema. Si nosotros nos percatamos acá, prácticamente son los 3 organismos del Estado, ¿verdad? Que tienen iniciativa de ley, ya que la Corte Suprema, pues, pertenece al organismo judicial, ¿verdad? Y los diputados al organismo legislativo. Entonces, básicamente son los 3 poderes del Estado, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Alguien me realizaba la consulta, ¿verdad? De que por qué la Universidad de San Carlos de Guatemala. En sí es porque hay mucha historia, ¿verdad? Recordémonos de que la Constitución es fruto de muchas revoluciones, ¿verdad? La revolución del 44, ¿verdad? De muchos procesos que nosotros pues desconocemos, ¿verdad? Y que en su momento pues ustedes llevarán algún tipo de curso de historia en donde podemos identificar quienes han formado parte de esas revoluciones, ¿verdad? Y la Universidad de San Carlos, por algo, pues ya tiene más de 300 años de existencia, ¿verdad? Siendo la universidad estatal, ¿verdad? Por reconocimiento constitucional. Y
pues muchas veces desconocemos la lucha que realizaron muchos mártires universitarios, ¿verdad? Que realmente dieron la vida para lograr muchos cambios, tanto dentro de la universidad como cambios sociales. Entonces, por esa razón es que la universidad tiene este derecho, ¿verdad?, de realizar este tipo de iniciativas. Tal vez no por lo que ahorita se esté realizando, ¿verdad? Puede que ahorita haya muchas debilidades, se dicen muchas cosas, ¿verdad?, en torno a la función que desempeña o cómo está realizando su función, ¿verdad?, de prestar este tipo de educación superior. Pero no olvidemos la historia que viene de mucho atrás, ¿verdad? Entonces, comentarles eso para que lo tengamos presente. Muy bien. Luego de que alguien, pues, uno de estos 5 entes quieran presentar un proyecto de ley, pues se da específicamente la presentación ante el Congreso, ¿verdad? Y la discusión correspondiente. Entonces, acá comentar, ¿verdad?, que hasta que pasa a ser discutido ante el Pleno, se le llama proyecto de ley. De lo contrario, es un anteproyecto, ¿verdad?, de ley, como ya les había comentado. Entonces, hasta que pasa a ser discutido, ya ahí ya lo podemos llamar como un proyecto de ley, como tal. Vamos a revisar el artículo 176 de la Constitución. Establece presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo, o sea, la ley del organismo legislativo, ¿verdad? Esta es la que regula el procedimiento, que son los artículos que ya les indiqué anteriormente. Indica que se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distinto día. Esto es bien importante, tomarlo en cuenta, ¿verdad? De que tienen que ser en distinto día, yo se los coloco acá. Debe discutirse en 3 sesiones distintas, celebradas en distinto día. Es decir, en un mismo día no van a ser 2 discusiones, ¿verdad? Tienen que ser 3 sesiones y en distinto día, ¿verdad? Luego indica que se exceptúan aquellos casos que el Congreso declara de urgencia nacional, con el voto favorable de las 2/3 partes del total de sus diputados que lo integran. Entonces, las 2/3 partes en el momento, ahorita, así como está ahorita el Congreso, integrado por 160 diputados, las 2/3 partes son 107, ¿verdad? Es decir, los 160 dividido 3 y lo multiplicamos por 2, ¿verdad? Y ahí vamos a obtener nosotros las 2/3 partes. Entonces, en esos casos, ¿verdad?, que es de urgencia nacional, se exceptúa de que se discuta en tres sesiones, ¿verdad? Pero eso sí debe ser aprobado por las 2/3 partes. De lo contrario, sería una mayoría simple, ¿verdad? Es decir, 81 votos, ¿verdad? Con eso se puede aprobar un proyecto de ley. Ahorita en esta ley, la 5272, fue aprobada con 101 votos, ¿verdad? Más del mínimo. Acá, como les indico, ¿verdad?, que excepto los casos de urgencia nacional, ¿verdad? Ahí sí se exceptúa lo de las 3 celebraciones en 3 sesiones distintas. Con relación a la discusión o debate, ¿verdad?, para dar una definición, es el conjunto de actuaciones por medio de las cuales se debate y delibera, ¿verdad?, sobre el proyecto de ley, ¿verdad? Así podemos definir nosotros como qué es la discusión, ¿verdad? Es ese conjunto de actuaciones que realiza el Congreso, ¿verdad?, específicamente para deliberar sobre el proyecto de ley que fue, pues, propuesto, puede ser por ellos mismos o por cualquiera de los otros organismos que ya identificamos. Posterior a ello, se da, luego de que ya se discutió, ¿verdad?, lo suficientemente en las 3 sesiones, se da la aprobación, luego se da la sanción y promulgación, ¿sí? Entonces, la aprobación, vamos a hacer una aclaración, ¿verdad?, que es la votación a favor de la ley o que se acepta el proyecto de ley. Y esto
lo realizan, este paso de aprobación es por parte del Congreso de la República, ¿verdad? Solo ellos pueden aprobarla. Revisemos el artículo 177, ahí indica la aprobación, la sanción y la promulgación. Indica que aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República en un plazo no mayor de 10 días lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Entonces, posterior a la aprobación ya se le remite al Ejecutivo, ¿verdad? Porque la sanción es una acción que corresponde específicamente al organismo ejecutivo. Pero quiero que tengamos presente de que existen dos sistemas de votación dentro del organismo legislativo, que es la votación nominal por medio de la vía electrónica y la otra que es a viva voz. Vamos a revisar el artículo 94 y 95, porque ahí encontramos los dos sistemas. Esto es de la ley del organismo legislativo. En el artículo 94 establece votación nominal por medio del sistema electrónico. Indica que los diputados y diputadas emitirán su voto haciendo uso del sistema electrónico, ¿verdad? No sé si de repente en alguna oportunidad ustedes ya han visto de que tienen ahí sus pantallitas, ¿verdad? En cada uno de los espacios asignados para cada diputado. Cuando están sesionando, ¿verdad? Y a través de eso, pues ellos pueden emitir su voto, ¿verdad? Cuando se llegue el momento oportuno. Luego en el artículo 95 establece la votación nominal a viva voz, ¿verdad? Es decir, de palabra, indican a favor, en contra, ¿verdad? Y se indica de que si por alguna razón el sistema electrónico no se encuentra en funcionamiento, la votación se llevará a cabo en forma nominal y a viva voz, y que para proceder con este sistema de votación bastará con el anuncio del presidente, ¿verdad? Es decir, el presidente del legislativo les indica de que como no está funcionando el sistema electrónico, entonces que van a realizar la votación a viva voz, ¿verdad? Estos son los dos métodos o sistemas, ¿verdad? Para realizar la votación correspondiente. Luego de la aprobación, pues vamos al paso de la sanción, ¿verdad? Como ya les indicaba, la sanción es un resabio de la monarquía mediante la cual se le da al organismo ejecutivo la potestad de decidir si la ley debe entrar en vigencia o no. Recordemos nosotros de que estamos en un sistema democrático, ¿verdad? Nuestra constitución establece que no debe de haber injerencia entre un poder y el otro, ¿verdad? O un organismo y el otro. Entonces, el legislativo aprueba, se lo traslada al ejecutivo y el ejecutivo en forma independiente pues toma su decisión si sanciona o si veta el decreto que le ha sido trasladado, ¿verdad? Y cuando ya se lo trasladan al ejecutivo pues ya va con un número asignado, como sucedió ahorita con la ley, con el 18-2022, ¿verdad? El Congreso ya le había asignado un número como número de decreto que le hubiese correspondido si entra en circulación, ¿verdad? Y luego pues se lo traslada al legislativo. En el caso de este decreto pues no llegó hasta ese paso, ya que antes el organismo legislativo pues hicieron la votación respectiva, discutieron el asunto y decidieron archivarlo. Entonces hasta este punto se quedó esta iniciativa de ley, ¿verdad? Ya no llegó al proceso de sanción por parte del Ejecutivo, aunque ya el presidente lo había dicho, ¿verdad?, en cadena nacional, de que si llegaba a su escritorio, pues iba a vetar dicho decreto. Acá nosotros identifiquemos de que el Ejecutivo únicamente tiene dos opciones, o lo sanciona o lo veta. Si lo sanciona, entonces lo debe de promulgar y lo debe de publicar, ¿verdad?, o ordenar su publicación. Mientras que si lo veta es porque lo rechaza y le regresa al Congreso de la República para que el Congreso pueda realizar algún tipo de cambio que ellos estén sugiriendo, ¿sí? Ok, entonces vamos hasta este punto. Vamos a revisar lo que establece el 178. En el segundo párrafo indica que si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción,
se tendrá por sancionado, ¿verdad? Acá hay un silencio, ¿verdad? Se le conoce como silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque si dentro de los 15 días el Ejecutivo no regresa el decreto al Congreso, entonces el decreto se considera que fue sancionado. Entonces yo por eso acá les coloco que hay dos clases de sanciones. Está la expresa, que es la manifestación, ¿verdad? Puede ser escrita, de que si el decreto pues es sancionado, ¿verdad? Entonces, esta es una clase. La otra es la tácita, que es lo que acá nos está indicando, ¿verdad? Que si el Ejecutivo no devuelve el decreto, se va a considerar sancionado. Esta es una sanción tácita, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Y existen algún tipo de excepción en donde no es necesaria la sanción en una ley, ¿verdad? Está en el artículo 181 y indica disposiciones del Congreso. No necesitan la sanción del Ejecutivo las disposiciones del Congreso relativas a su régimen interior, ¿verdad? Es decir, la ley orgánica del organismo legislativo. Si le hacen algún tipo de cambio, pues no necesita la sanción del Ejecutivo, ¿verdad? Y lo otro es las contenidas en los artículos 165 y el 170 de esta Constitución. Entonces ahí ustedes ya más despacio, yo les dejo acá, ¿verdad? Todos los artículos, ustedes pueden revisar tranquilamente, ¿verdad? Para tener ahí un poquito más de contexto, pero estas son las únicas excepciones en donde no es necesaria la sanción de parte del Ejecutivo, ¿verdad? Para una ley. Muy bien. Entonces, en torno al veto, ¿verdad? Que es la otra opción que tiene el Poder Ejecutivo, indicamos que el veto es el poder que tiene el presidente en Consejo de Ministros, ¿verdad? Ya que no lo realiza él solo, sino que tiene que estar en conjunto, ¿verdad? Con todos sus ministros para tomar esta decisión de rechazar el decreto que contiene la ley con la finalidad que el Congreso lo modifique. Ese es el espíritu, ¿verdad? Del veto, que el presidente pues le indique al legislativo algún tipo de cambios o modificación que debería de realizarse en torno al decreto que remitió. Entonces, esto está en el artículo 178, ¿verdad? Ahí, en el primer párrafo de la Constitución. Ahí indica veto. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto, ¿verdad? Entonces, ahí está el veto presidencial, ¿verdad? En Consejo de Ministros. Ahora bien, para este punto, si se vetó el decreto, existe una figura que se llama primacía legislativa, y esto no es más que el derecho que se le otorga al Congreso de la República de poder rechazar el veto, ¿verdad? Parece un círculo vicioso, pero pues está esta figura, ¿verdad? ¿Y por qué está? Porque muchas veces puede haber un rechazo en forma política, ¿verdad?, de parte del presidente. Entonces la ley le otorga esta facultad al legislativo de que si el legislativo considera de que sí es de urgencia nacional, por ejemplo, una ley que sí es necesaria, entonces se le da esta facultad al Congreso, ¿verdad?, de rechazar el veto a través del voto de las 2/3 partes del total de sus diputados, que esto equivale a 107 diputados, ¿verdad?, como ya se los había indicado. Y en este caso el Ejecutivo debe sancionar y publicar el decreto. Esto está en el artículo 179, ¿verdad? Es decir, si el legislativo, haciendo uso de su primacía legislativa, rechaza el veto, entonces el Ejecutivo lo debe publicar. Vamos a darle lectura al artículo 179 constitucional, en donde indica que
Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso en un plazo no mayor de 30 días podrá reconsiderarlo o rechazarlo, ¿verdad? O sea, el Congreso tiene esas dos opciones. O lo reconsidera, ¿verdad? Puede realizar los cambios sugeridos o rechaza los cambios que le haya sugerido el Ejecutivo. Y continúa indicando el artículo que si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare por las 2/3 partes, es decir, la mayoría calificada, ¿verdad?, del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá, es una obligación, ¿verdad?, obligadamente sancionar y promulgar el decreto. La promulgación es la orden de publicación, ¿verdad?, del mismo. Y luego indica que el decreto, dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido, ¿verdad? O sea, el Ejecutivo tiene 8 días para promulgar y publicar el decreto. Y si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no exceda de 3 días, ¿verdad? Acá ya le da un tiempo, ¿verdad? Únicamente 3 días al legislativo, ¿verdad? Aún con esta anuencia o oposición de parte del Ejecutivo, pues le indica de que sí o sí, o sea, tiene esta opción, ¿verdad? De que sí o sí puede ordenar la publicación. Y ahí pues ya se cumpliría con el proceso de formación de una ley, ¿verdad? Recordemos que una vez publicado, ya se considera obligatorio, ¿verdad? Dependiendo la cantidad de días que se indique que entre en vigencia. Entonces, luego, pues ya nos vamos justamente a este punto, ¿verdad? Lo que es la publicación. Indica que es el acto por el cual se da a conocer el decreto que contiene la ley a la población. Se realiza a través de la publicación en el Diario de Centroamérica. Me realizaban también este tipo de consultas, ¿verdad? Que por qué solo en el Diario de Centroamérica. Es bien simple. La situación es que nuestra Constitución política establece claramente que el medio oficial de publicarse una ley, pues es el Diario de Centroamérica, ¿verdad? Es el medio oficial de Guatemala, ¿verdad? Para realizar las publicaciones. Entonces, se debe de realizar sí o sí por este medio, ¿verdad? Para que se cumpla con el proceso legislativo establecido en la Constitución. No significa de que no se pueda publicar, por ejemplo, en La Hora, ¿verdad? O en otro diario. Se puede hacer, pero sí o sí se debe de cumplir con el requisito de publicarse en el Diario de Centroamérica, ¿verdad? Ya que es el diario oficial. Y pues indicar también, ¿verdad? Que ahora a través de las redes sociales pues nos enteramos súper rápido de todo lo que está sucediendo. Tiene muchas cosas positivas, ¿verdad? Que esto sea así, ya que pues el pueblo puede manifestarse, ¿verdad? Como pasó con la iniciativa 5272, ¿verdad? Ya que muchos pues se hicieron presente, ¿verdad? Manifestar en contra de esta iniciativa, ¿verdad? Y si no existieran redes sociales, pues todo esto hubiese sido pues muy difícil que la gente se movilizara y se dé a conocer este tipo de información, ¿verdad? Entonces, tener esto presente. Luego indicamos de que en el artículo 180 establece lo que es la vigencia, siempre de la Constitución. Establece que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial. Acá indicar que normalmente se utiliza este plazo, ¿verdad? Que es de 8 días. Sin embargo, establece la misma ley que a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Por ejemplo, la iniciativa de ley 5272 indicaba de que iba a empezar a regir un día después de su publicación, ¿verdad? Entonces ahí se cumple, ¿verdad? De que es o los 8 días o que dentro de la misma ley se amplíe o se restrinja dicho plazo. Con relación a ello, me gustaría que revisemos lo que establece la ley del organismo judicial en el artículo 5, ¿verdad? Relacionado con esta vigencia, ¿verdad? Que lo tenemos que tener pues muy presente.
Y acá ustedes en este punto pues pueden hacer esta integración de normas, ¿verdad? E integrar normas significa de que yo hago un llamado entre un artículo de una ley y otro, ¿verdad? Es decir, ustedes se van a su constitución y ahí le colocan lo relacionado a este artículo, ¿verdad? Se van al 180 y le colocan el artículo 5, el 6 y el 3 de la ley del organismo judicial porque tienen íntima relación. Y hacen lo mismo con la ley del organismo judicial. Ahí a la par, ¿verdad? En chiquito le colocan ver 180 de la Constitución. Estas cuestiones son bien importantes que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Ir aprendiendo a realizar este tipo de integración de normas, ¿sí? Muy bien, entonces el artículo 5 establece ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se rige a toda persona, ¿verdad? Nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, ¿verdad? Y continúa. Entonces, en este punto es importante, ¿verdad? Que el ámbito de aplicación de una ley, una vez que surta efectos legales, que sea publicado en el diario oficial, es que se le va a aplicar a toda la persona que se encuentre en el territorio guatemalteco, ¿verdad? Independientemente de su nacionalidad de origen, ¿sí? Acá eso pues no importa, ¿verdad? Si es nacional, si es extranjera, si es transeúnte, o sea, si va de paso o no, con ciertas excepciones, ¿verdad? Si Guatemala ha ratificado algún tipo de convenio en materia internacional, puede ser, por ejemplo, en materia penal, ¿verdad? Normalmente sucede en materia penal, que es por algún tipo de delito que se pudo haber cometido acá y donde se va a respetar de que no se le aplique la ley guatemalteca, sino la ley del país del nacional, ¿verdad? Del extranjero. Entonces, en esos casos, ¿verdad? Existe esa excepción. Luego nosotros revisemos el artículo 6 que indica vigencia de la ley. Indica que la ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo, ¿verdad? Acá también pueden hacer el llamado al artículo 180 constitucional, porque prácticamente establece lo mismo, ¿verdad? Lo de los 8 días, a menos de que la ley amplíe o restrinja dicho plazo. Y luego el artículo 3 de la misma ley del organismo judicial, en donde indica de que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario, ¿verdad? Una vez publicada la norma en el Diario de Centroamérica, nadie puede decir de que no la conoce, ¿verdad? De que por eso cometió, qué sé yo, un tipo de delito, que por eso violentó la ley. No, ¿verdad? O sea, una vez que se publica, nadie puede alegar ignorancia al respecto. Luego, indicar que el acto por el cual la ley cobra fuerza de obligatoriedad, ¿verdad?, para la población es justamente esta, ¿verdad?, a través de la publicación íntegra en el diario oficial, ¿verdad?, 8 días después, como ya lo estamos indicando acá, a menos de que la misma, pues, modifique ese plazo. Por último, vamos a indicar una cuestión bien importante acá, de que así como una ley surte efectos legales, ¿verdad? Una vez publicada en el diario oficial, también la misma puede perder su vigencia, ¿verdad? Por eso les coloco acá fin de vigencia de la ley, que me interesa mucho de que pues tengamos claridad al respecto. Doctrinariamente, indicarles de que existen dos formas de definir en forma correcta, ¿verdad?, lo que es el fin de la vigencia de una ley, que es a través de la abrogación, y el otro que es a través de la derogación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, cuando hablamos de abrogación nos referimos a la supresión o la anulación total de la ley, ¿verdad? Es decir, una ley por otra. Entonces, acá, ¿verdad? Estamos frente a una abrogación porque acá no estamos dejando con vigencia a ningún artículo de ese decreto o de esa ley, ¿verdad? Automáticamente toda la ley queda sin efectos legales, sin efectos de obligatoriedad de cumplimiento por parte de la ciudadanía, ¿sí? Y por el contrario, ¿verdad? Con la derogación es la anulación parcial de la ley, ¿verdad? Acá
puede que solo se esté haciendo la eliminación de algún tipo de artículo, puede ser uno, pueden ser varios artículos, pero la ley sigue vigente, ¿verdad? Solo se anulan ciertos artículos en forma parcial, ¿verdad? Por ejemplo, en la abrogación podemos referirnos nosotros cuando se ha dado un golpe de Estado, ¿verdad? Que una constitución queda sin vigencia y como resultado del golpe de Estado, pues se crea una ley, una constitución nueva. Entonces ahí se da lo que es una abrogación, ¿verdad? Y en el caso de la derogación es cuando se reforman, hay decretos que reforman en un mismo decreto a varias leyes diferentes, ¿verdad? Entonces dejan sin efectos legales a determinados artículos, los eliminan por completo, ¿verdad? Entonces ahí específicamente se da lo que es la derogación. Entonces, de mi parte, pues en este tema ha sido eso, ¿verdad? Y siempre recordarles la lectura de los artículos que yo les indiqué acá, tanto de la Constitución como de la ley del organismo legislativo, ¿verdad? Para ampliar mucho más esto. Y si ustedes tuvieran la oportunidad de buscar en internet, ¿verdad? El proceso de creación de una ley de Guatemala, ahí les va a tirar un esquema, ¿verdad? De pasos en pasos, que son básicamente los pasos que ya vimos, o ustedes mismos pueden crear un tipo de organigrama, ¿verdad? Del proceso de creación de una ley para que les sirva de estudio y siempre irlo reforzando con los artículos que ya relacionamos en la presente cátedra. Luego, yo les dejo acá siempre 5 preguntas, ¿verdad? Relacionadas a la temática del curso. La primera es, ¿en cuántas sesiones debe ser discutido un proyecto de iniciativa de ley por el Congreso de la República, ¿verdad? Lo estuvimos abordando, lo indicamos. Luego, ¿qué es primacía legislativa? Para que ustedes ahí me definan, ¿verdad? ¿Qué es primacía legislativa? Luego, según el artículo 178 de la Constitución, ¿qué pasa si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción? Ahí ustedes revisen el artículo, yo se los indiqué, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa si él no lo regresa dentro de estos días? Para que ustedes pues refuercen al respecto. Luego, el plazo que tiene el Congreso de la República para hacer uso de esa primacía legislativa, ¿verdad? Revisen también el artículo correspondiente a la primacía legislativa y ahí van a ubicar ustedes la respuesta. Y por último, ¿cuál es el medio oficial, según la Constitución, para publicar los decretos que contienen leyes nuevas? ¿Verdad? También lo indicamos, ¿cuál es ese medio oficial que sí o sí se debe de cumplir, ¿verdad? La publicación de los decretos que contienen leyes nuevas para que las mismas surtan sus efectos legales, ¿verdad? Y ya sean de obligatoriedad para la población en general. Entonces, de mi parte, pues ha sido todo. Darle las gracias por siempre estar acá fielmente, ¿verdad? A recibir el curso. De mi parte, solo les deseo pues una excelente noche, ¿verdad? Y una excelente continuidad de semana laboral, ¿verdad? Que yo sé que la mayoría pues labora, entonces muchas bendiciones y siempre para adelante, ¿verdad? Feliz noche.